Continuamos este recorrido ilustrativo, generoso, académicamente hablando, literariamente no se diga. La tinta corre en las páginas de los libros que se están presentando en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, edición número 31. Carlos Viniegra viene a esta ciudad, viene a presentarnos un material, amos, lacayos y vasallos. Suena interesante, bueno, porque son unos términos que a lo mejor nos hemos quedado con ellos de medievales, exactamente, de los lores y de todo ese tipo de las doncellas y princesas. Entonces llama la atención el porqué, el título, porque el tema también, por otro lado, es sumamente interesante. Platícanos un poquito. Sí. Vale la pena subrayar el subtítulo, que es ¿por qué el autoritarismo persiste en el siglo XXI y cómo enfrentarlo? Desde que se acabó la era medieval, hemos estado tratando de construir estas sociedades de ciudadanos libres, en donde se desaparecieron esos títulos de que uno era el amo, el otro era el lacayo, el siervo y demás. Y ya llegamos al siglo XXI, tenemos tecnología por todos lados. Y yo tengo una carrera en el sector público, en distintas organizaciones, y he tenido una experiencia internacional interesante. Y a mí lo que me llamó la atención trabajando en esos lugares es que llegaba a muchos de estas partes y me encontraba que esa estructura medieval seguía ahí. Digo, no se llama, no amos, ahora ya se transformó. Entonces yo llegaba, por ejemplo, a hacer un proyecto a algún lugar, alguna Secretaría de Estado, y aparecía el jefazo. Y el jefazo tenía una forma de funcionar en donde todo el mundo se tenía que parar, todo el mundo tenía que sentar, nadie podía oponerle en contra, se hacía lo que él quería y no se discutían las ideas. Había que ver cómo esos jefazos lo que querían era ver cómo se beneficiaban ellos con el proyecto y no cómo beneficiaban a la sociedad, que básicamente es el mismo comportamiento que tenía un señor feudal en la era medieval. Y además lo que me llamó la atención es que sus lenguajes, actitudes y demás eran las mismas alrededor del mundo. Tuve la oportunidad de ir a países parecidos como el mío a hacer distintos proyectos y me sentaba en las mesas a conversar con estos otros jefazos de otra parte y se comportaban igual. Entonces lo que me sorprendía es por qué, si son distintas culturas, distintos momentos históricos de cada país, estás viendo esa misma estructura de los amos. Ahora, los amos nunca están solos, siempre tienen abajo el eficiente colega que si el amo le dice, oye, ¿qué hora es? Pues la que usted diga, jefe, como se dice aquí en México, también pasaba. Teníamos estas personas profesionales, algunos con grados académicos de las universidades más importantes, que no osaban contrariar al jefe. Y entonces muchas decisiones que al final de cuentas tenían un costo muy alto para las sociedades en donde se estaban desenvolviendo, seguían ocurriendo porque había esta relación de los amos y de los lacayos, o de estos jefazos y sus subalternos. Y me llamó mucho la atención por qué se repetía tanto alrededor del mundo. Para darles un dato, hoy a pesar de que se cayó el muro de Berlín hace casi 30 años, en el mundo casi el 90% de la población está en algún tipo de sistema autoritario. O sea, las democracias plenas son muy poquitas y contienen muy poca gente. Entonces, aproximadamente el 12% de la población del mundo realmente vive en democracia plena y el resto vivimos en algún grado de autoritarismos desde suaves hasta muy duros. Entonces, la pregunta es, ¿y por qué el autoritarismo es el sistema de preferencia para tantas sociedades? Me metí a investigar más y resulta que hay ideas nuevas en las ciencias sociales, que nos permiten dejar de pensar el mundo como lo hemos estado pensando los últimos años, en que existe la izquierda y la derecha, ¿no? O que existen los modelos en donde el Estado trae bienestar social a las masas, o el mercado es el que genera valor para toda la población. Entonces eso me llamó mucho la atención porque no teníamos una salida fuera de eso. Y ahora que vamos a tener elecciones en México, pues hemos visto que es que tú eres de izquierda, es que tú eres de derecha, y de ahí no estamos saliendo. Entonces, con estas nuevas ideas que tienen un enfoque sistémico que se llama la ciencia de los sistemas complejos, encontré que es posible explicar estos fenómenos de una manera diferente. Entonces, el libro relata las historias de los personajes que se pueden construir con estas nuevas ideas de las ciencias sociales. Entonces,
tenemos 4 modelos. En el modelo autoritario tenemos al amo, al lacayo y al vasallo, que además siempre tienen que estar esos personajes porque si no, no funciona. También existe el héroe y el bandido. Básicamente el héroe es el amo que está buscando quitar al que ya está. Eso sucede mucho en los autoritarismos que tienen transiciones muy difíciles. Y luego están un sistema más comunitario que es el de los vasallos. Está otro sistema que es el de los conservadores y las superestrellas, y está el cuarto modelo que es el de los liberales y los paladines. Y la pregunta es, ¿cuál de esos modelos podemos superar muchos de los retos que tenemos actualmente? Por ejemplo, el ambiental. O sea, en el modelo de los amos, los lacayos y los vasallos, ¿es posible resolver nuestros problemas ambientales? Y la respuesta es que no, porque en ese modelo lo que se busca es la extracción, establecer modelos económicos que son extractivos, en beneficio de pocas personas y en detrimento de muchas otras. Entonces ahí va a ser, bajo ese modelo de ideas sociales, pues es muy difícil que vaya a haber. Ahora, el otro modelo que ha sido muy exitoso para generar crecimiento económico ha sido un modelo que básicamente ha sido conservador, que es el que hemos vivido en el último siglo, que ha sido muy extractivo, muy tecnológico, muy emprendedor, pero que no tiene resueltos tampoco los problemas. No hemos podido incorporar el tema de reducir las emisiones de CO2 o de cuidar la biodiversidad al nivel que necesitamos. Entonces, lo interesante es que hay un modelo sobre el que no hemos hecho diseños de política pública o de gobierno, que es el modelo del bien común en la apertura democrática. Y a mí me dio mucho gusto encontrar esto porque hoy en día, con lo que hemos visto en los últimos años en el mundo, como el regreso del autoritarismo en Estados Unidos con Donald Trump, el crecimiento del nacionalismo en Cataluña o el crecimiento del nacionalismo en el Reino Unido, pareciera que el mundo está diciendo, no, oye, la sociedad abierta, la democracia no es un buen modelo, vamos a regresarnos, como si eso fuera una solución. Y pues muchos entendemos que esa solución nos va a generar todavía problemas más grandes y más autoritarismo, y ese más autoritarismo va a generar mayor depredación ambiental y más problemas de desigualdad. De hecho, hay una paradoja, ¿no? Estas personas que han escogido a Donald Trump son las que más van a vivir los estragos de muchas de las cosas que genera el autoritarismo. Entonces, lo interesante es, bueno, ¿y por qué está regresando ese autoritarismo y cómo podemos construir estos nuevos modelos democráticos y colaborativos? Y paradójicamente la respuesta es que un poco hay que seguir la receta que ya encontraron, por suerte, los autoritarios. En Estados Unidos, y la gente que promovió el Brexit y otros que están promoviendo los nacionalismos en Europa, encontraron que la nueva tecnología, que no tiene filtros, que no tiene ningún tipo de control, permite exacerbar los sentimientos de la gente a un nivel muy alto para hacer los esquemas autoritarios y cerrados, porque es más fácil. Y lo que se vuelve interesante hacia adelante es utilizar ese mismo modelo de tecnología, pero a favor del bien común y de la colaboración y de la innovación social, que eso es algo en lo que no hemos estado trabajando mucho. Y la prueba, pues, para los televidentes es muy fácil. Si ustedes ahorita se meten a internet, a un buscador, y ponen cómo construir la democracia, cómo hacer el bien, cómo ser activista, pues se van a encontrar definiciones del libro de la Wikipedia, pero realmente no hemos construido las plataformas para captar a la gente que tiene ese sentir democrático. Pero si tú te pones a buscar cómo ser terrorista, cómo hacer bombas, hay un chorro. Entonces es un poco la paradoja que la tecnología que nosotros construimos para ser más libres le dio una herramienta súper poderosa a la gente autoritaria y ya la usó y está teniendo éxito. Y los que hemos querido construir la sociedad abierta, pues ahora hemos dejado abandonada la herramienta sin tratar de construir esas nuevas formas colaborativas que van más allá de los partidos políticos y las instituciones. Ese también es un tema muy importante.
Si tú ves lo que ha pasado en los últimos años, por ejemplo, con los taxis, en donde antes tenías una institución que regulaba cómo los taxis operaban en todas las ciudades del mundo, llega una plataforma y por el uso de esa plataforma ahora ya resulta que no se necesita, o sea, lo que está diciendo esas plataformas es ¿y qué pasó con la institución? O sea, pareciera que en este nuevo modelo abierto pues las instituciones han quedado un poco rebasadas o superadas, y a lo mejor esa idea es la que hay que rescatar para rescatar a la democracia. ¿Cómo nos apalancamos la tecnología más allá de las instituciones como los partidos políticos para generar esa sociedad que necesitamos tener para construir el siglo XXI? La democracia no es posible si no hay demócratas, ¿no? Esa es como la lección más importante. Y en México ahora lo que nos está haciendo falta es una escuela de ciudadanía y de democracia, que no tiene que ser una escuela de cemento y ladrillo, sino puede ser en las redes, puede ser en la participación diaria. Porque si nuestro país u otros países son autoritarios, es porque nuestra cultura, como tú decías, tiene un componente autoritario al que debemos entender. O sea, tenemos que darnos cuenta que estamos siendo autoritarios en cómo manejamos el coche, en cómo manejamos las empresas. Sí, por ejemplo, Amos, Lacayos y Vasallos, ese modelo está en muchísimas empresas de México. O sea, ¿cuánta gente no tiene que esperarse todos los días o en el gobierno, en las empresas, a que salga el jefe para poderse ir a su casa a cuidar a sus hijos? Y además todo el mundo lo acepta como, pues es que así es. Entonces, hay muchas cosas que estamos aceptando que así sean, que refuerzan el modelo autoritario. Pues invitan al público televidente a que conozca el libro, sobre todo que se interiorice con él y se identifique y saque un provecho del mismo. Muchas gracias. Bueno, hoy estamos aquí en la FIL, estamos, no sé si valga la pena decir que estamos en el stand JJ 37 y vamos a presentar el domingo 26 de noviembre a las 4 de la tarde el libro en el Salón Elías Nandino. Entonces, pues me dará mucho gusto, estamos en Facebook, Twitter, etcétera. Me dará gusto. Las redes es en Facebook es Amos y Lacayos, en Twitter es Amos y Lacayos, igual en la página web. Y a mí lo que me daría gusto es que este fuera un pretexto para iniciar una conversación respecto de cómo construir ciudadanía, cómo juntar a los demócratas que tenemos en el país y ayudarles a que se potencien a tener pues más impacto y más efecto y a contrarrestar estos modelos autoritarios. Perfecto, pues felicidades por esta aportación, esta investigación, estas líneas que seguramente deben de aportar bastante a la sociedad y a comenzar con ese cambio, porque pues alguien tiene que dar el primer paso y creo que estamos en el tiempo y en el momento de hacerlo. Así es, no solo el primer paso, sino es el primer paso y la consistencia de que sigamos y que estemos convencidos de que esto al final del día sí tiene un efecto y a mediano y largo plazo puede traer cosas muy buenas para todos nosotros. Carlos, muchas gracias por tu tiempo. Continuamos con nuestra cobertura desde la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, edición número 31.